Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Gracias por estar pendiente de los nuevos videos y gracias por estar aquí visitando este canal. En la clase de hoy vamos a aprender a hacer puntos altos en relieve. Es muy fácil de hacer. Vamos a hacerlo paso a paso para que puedan comprender. Como vamos a hacer una muestra de este punto, vamos a hacerlo pequeño. Luego le enseño a hacer este nudo de inicio en las sesiones que le estaba diciendo y las cadenetas de manera más fácil o con más calma. Entonces tengo 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a hacerlo así. Para hacer este punto es importante hacerlo impar para que nos quede asimétrico. Si ustedes van a tejer una cartera, toman su medida, pero el número tiene que ser impar para que sea como nuestro primer punto, nuestro primer medio punto. Entonces vamos a hacer medio punto. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 contando nuestra primera cadeneta, que viene siendo un punto también. Entonces vamos a hacer 3 cadenetas. Bien, entonces subo con 13 cadenetas, giro nuestro trabajo, hacemos una lazada, vamos a hacer un punto alto. Entonces esta cadeneta funciona con un punto. Entonces aquí ya no en el primero, ya no vamos a hacer el punto, sino en el segundo, porque ya este funciona como un punto. Bien, entonces tenemos que ir contando de vez en cuando, porque sin darnos cuenta podemos tejer. Por ejemplo, aquí al inicio podemos hacer 2 donde va 1. Entonces vamos a hacer un punto alto con una lazada sobre cada punto. Entonces aquí hay 5, 6 y 7 aquí, donde subimos con una cadeneta. Eso viene contando un punto. Entonces de esta manera nos va a quedar recto y no nos va a quedar así ancho, deforme. Tiene que ser medidas exactas. Bien, entonces giramos nuestro trabajo y en vez de subir con una cadeneta, vamos a ver en el primer punto aquí, vamos a tejer directamente un medio punto. Entonces un medio punto sobre cada punto y tiene que haber 7. 5, 6 y aquí al final
hay una cadeneta, un punto alto viene siendo 7. Entonces 1, 2 y 3. Giramos nuestro trabajo. Ya tenemos aquí nuestro primer punto alto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí debajo, miren bien, aquí hacemos esto. Esto es porque vamos a hacer vamos a comenzar ya con nuestro primer punto en relieve. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El segundo punto, aquí arriba, de tal medio punto, aquí clavamos. Otro punto, ¿dónde vamos a hacer? Aquí debajo. Este punto, aquí. Entonces, el próximo, relieve, el próximo es este. Mire como yo lo paso aquí detrás, mire. Jalo bien, agarro mi trabajo aquí para que quede firme y hacemos normal nuestro punto. Entonces aquí en el último nuestro punto alto. A esto era que me refería cuando tiene que ser impar. Los números para que esto quede simétrico. Un punto alto detrás y un punto alto detrás. Así va a quedar. Entonces, miramos nuestro trabajo. Ahora vamos a continuar con medio punto. Medio punto sobre cada medio punto. Y volvemos, miren, a coger aquí. Entonces, ¿dónde va el otro? Acá. Relieve, paso por detrás, miren cómo cruzo. Jalo bien esto. Nuestro punto. Mira qué lindo. Giramos nuestro trabajo. La primera puntada. Nuestro medio punto. Y así lo vamos a seguir haciendo hasta obtener la medida que queramos, pero voy a seguir tejiendo un poquito más para que ustedes vean la forma, porque mientras más se teje este punto es que se destaca más. Miren qué lindo. Vamos a terminar. Imaginemos que esa será nuestra pieza ya, nuestro lado de nuestra blusa, nuestra cartera, monedero, lo que sea que tejamos. Entonces vamos a terminar para ajustar bien en nuestro tejido. Como comenzamos aquí con medio punto.
y vamos a hacer medios puntos. Así le damos terminación. Bueno, miren qué lindo. Vieron, esto es una muestra, una manera de hacer punto relieve. Bien, lo podemos hacer acostado, o sea, si vamos a tejer algo podemos hacerlo así, que quede horizontal, o si queremos pegarlo así. Pero ok, gracias por ver este video. La clase de hoy fue muy interesante. Vamos a seguir, como les dije, haciendo una serie para principiantes, enseñándoles desde cero, puntos así básicos, punto de inicio, cadenetas, punto alto, punto bajo, medio punto, ¿qué significa eso? Así que suscríbete para que puedas seguir aprendiendo en estas clases que vamos a tener. Y así cuando ya tenga la idea básica puedes hacer los otros trabajos que estoy subiendo. Así que gracias y nos vemos en un próximo video. Bye bye.